concluimos nuestra lectura ahí en Mateo capítulo número 25. Y leímos la parábola de las 10 vírgenes, y sin lugar a dudas podemos ver que Mateo capítulo número 24, a partir del capítulo número 24, nos empieza acerca de nuestro Señor Jesucristo nos empieza a decir acerca de la venida de Él, de los últimos tiempos. Ahora bien, sabemos que la venida del Señor, bueno, tiene dos partes. Sabemos que primero viene por su iglesia, ¿sí? En el arrebatamiento, en el cual pues nuestro Señor Jesucristo no toca tierra. ¿Por qué? Porque nosotros le recibimos en el aire, ¿sí? Y este es el evento más próximo que está por acontecer, ¿sí? Sabemos que después de ello hay 7 años aquí de gran tribulación, y después, mientras nosotros estamos allá disfrutando la presencia de Dios, de las bodas del Cordero, después Él viene, después de esos 7 años, para viene a esta tierra y defiende, bueno, a su pueblo escogido, Israel. Pero podemos ver que el Señor Jesucristo toma este tiempo para explicar acerca de la venida, de su venida. Y hay algo que llama mucho la atención en esta porción de la palabra que se repite, y lo podemos encontrar también en el capítulo número 24, como dije ya, y en el capítulo número 25. En el capítulo número 24 nos dice que 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. ¿Qué está dando a entender, hermanos? ¿Qué está dando a entender? Bueno, está dando a entender, obviamente, que no todos se van a ir cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sí? Al menos eso es lo que podemos entender, pero vamos a ver un poquito más, vamos a adentrarnos un poquito más al contexto. Mire, quiero comenzar. En el año 2002, durante una obra teatral cristiana representada en una iglesia de Nueva York, una joven tenía que interpretar el papel de una virgen prudente. La escena era solemne, el esposo venía y ella debía encender su lámpara, pero en medio del acto olvidó su lámpara tras bambalinas, ¿sí? Esto sucedió. Cuando llegó el momento de encenderla, no había fuego, no había aceite y no había lámpara. Al principio todos pensaron que era parte del guión y rieron nerviosamente, pero al ver el rostro lleno de angustia de la joven, supieron que no era actuación. Y terminada la función, ella lloró profundamente al comprender que sin proponerse lo había representado con aterradora precisión lo que Jesús dijo. No estaban listos. Y esta parábola que Jesús da no fue dada para alimentar curiosidad acerca de los últimos días, ni tampoco para entretener. Fue dada para conmover, para confrontar y preparar. Jesús nos habla de su reino, de su venida y de una realidad urgente, que no todos los que parecen estar preparados lo están realmente. Y lo leímos. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y muchos creen que ya tendrán tiempo, pero el Señor no dijo ya viene, sino vendrá cuando no pienses. Entonces es tiempo de asegurarnos de que nuestra lámpara arde con aceite que viene de una comunión real con Él. En la obra que se presentó vemos a la actriz que se olvidó de tomar la lámpara,
Se olvidó de tomar la lámpara. Y ejemplificó perfectamente lo que está sucediendo en la iglesia. Ejemplificó perfectamente lo que está sucediendo en la iglesia. Así que, hermanos, debemos de examinar nuestra vida espiritual antes que sea demasiado tarde. Vamos a ir a Dios en oración. Quiero compartir con ustedes este tema mientras hay tiempo. Eterno Dios, gracias por su palabra, Señor, la cual, sin lugar a duda, sabemos que nos hablará, Señor, en esta tarde. Quite toda palabra de hombre y que solamente su palabra pueda ser expuesta con libertad, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, a poder llevarla a la práctica, Señor. Sea usted el que toque nuestros corazones. Úseme a mí en la exposición de su palabra, Señor. Que solamente su palabra, Señor, pueda ser expuesta con libertad, Señor, con verdad, Señor. Su palabra es verdad, pero quite cualquier palabra, Señor, que de mi boca que no vaya, Señor, de acuerdo a ella, Señor. Sabemos que de su palabra, Señor, la que habla nuestras vidas, queremos que su Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones. Te ruego, Dios, que usted sea el que tome el control de este tiempo, y rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué verdades nos enseña esta parábola sobre la realidad espiritual de la iglesia? Vimos en la historia que esa joven, esa actriz, interpretó, según iba a interpretar el papel de una virgen prudente. ¿Pero qué terminó interpretando? A una insensata. Y esta parábola, hermanos, nos enseña al menos 3 verdades acerca de la realidad de la iglesia de hoy en día. Y vemos ahí en Mateo capítulo número 25 esta primera verdad, y es que hay quienes parecen estar listos, pero no lo están. Hay quienes parecen estar listos, pero no lo están. En la iglesia hay apariencia, pero no todo es realidad. Mire, la palabra de Dios dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En la iglesia hay apariencia, pero no todo es realidad. Versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La palabra de Dios nos dice aquí que todas eran, ¿qué? Vírgenes. Representan pureza, separación del mundo en expectativa, ¿sí? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No se trata de incrédulos contra creyentes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas estaban en la misma escena, pero solo 5 tenían aceite. Algunas eran prudentes, otras insensatas, ¿sí? La sabiduría del prudente está en entender su camino. Sí, es lo que dice Proverbios 14:8, más la indiscreción de los necios es engaño. ¿Sí? Lo insensato no era esperar, sino esperar sin preparación, que es lo que estaban haciendo. Vemos que la palabra de Dios nos dice que externamente todas parecían iguales. Y esto refleja una iglesia que puede tener muchas personas que asisten a cultos, que participan en actividades, que cantan, que oran, que profesan una fe, pero que no han experimentado la transformación radical que produce el nuevo nacimiento. Dice la Biblia que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron aceite. Esto sucedió. Vemos
ahí en Juan 3, vayamos ahí por favor, Juan 3. Juan 3, 3 al 6, nos habla. Juan 3, Juan capítulo número 3, 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos que 5 vírgenes eran insensatas. ¿Y qué es lo que les faltaba? ¿Qué es lo que les faltaba? Aceite. Aceite. Sí, aceite. Y podemos ver cómo la iglesia hoy en día, muchos de los hermanos están aquí, pero probablemente también haga falta aceite en sus vidas, les haga falta el Espíritu Santo, y no porque se haya ido, sino porque nunca ha estado en sus vidas. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, una vez que está, ¿qué pasa? Una vez que está en el corazón del Espíritu Santo, ¿se va o no se va? No se va. Nosotros fuimos sellados. El que aceptó a Cristo en su corazón, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo está en nuestras vidas y no se va. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero vemos que esas vírgenes que menciona la Biblia no tenían aceite. Y Romanos 8:9 nos afirma que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? La presencia del Espíritu Santo es el sello divino de la regeneración de nuestra vida nueva. Sin embargo, hermanos, muchos viven con una religiosidad superficial. Mire, vayamos ahí a Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23. Nos habla un poquito también acerca de esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesucristo fue claro. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y es por eso, hermanos, que como Pablo le dijo allí también en los Romanos, necesitamos, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como veíamos, el sello del Señor está firme, está impuesto. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? El Señor los conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero cada uno de nosotros necesitamos hacer una autoevaluación, ¿sí? Porque a veces por algunos centímetros, pudiéramos terminar en el infierno. ¿Y por qué por algunos centímetros?
Porque a lo mejor Cristo solamente está aquí, ¿y no? Aquí. ¿Y dónde debe estar Cristo? En el corazón. No se trata de solamente tener conocimiento, ¿sí? Hay algunos que piensan que porque conocen van a ser salvos, y esto no es así. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, mira, nosotros hicimos todo esto en tu nombre. Pero faltó Cristo en sus vidas, faltó Cristo en sus corazones. Y entonces, ¿qué dirá? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y pudiéramos ver que, mire, vayamos allí a Zacarías, capítulo número 4, versículos 1 al 6. Estamos viendo acerca de que ahora que hay tiempo, hay que analizar esas verdades que suceden en la iglesia. Y ahora que hay tiempo de cambiar las cosas, podemos hacerlo. Porque hay quienes parecen estar listos, pero no lo están. Y es lo que sucedía. 10 vírgenes. Todas parecían estar en la misma condición, pero eran 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Sí? Zacarías, dije, 4, 1 al 6, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Sigan, por favor. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he allí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Sigan, por favor. El ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, hermanos. Aquí en Zacarías se nos muestra la importancia del aceite como un símbolo de poder y de presencia del Espíritu Santo para la obra de Dios. El aceite no se puede comprar ni prestar, es un don divino que se recibe en el nuevo nacimiento. Y ahí Efesios 1:13 nos habla acerca de esto. Efesios 1:13. En él vosotros también oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El aceite bien pudiera simbolizar el Espíritu Santo que mora y da vida. ¿Sí? Es por eso que más adelante, y no me quiero adelantar, ¿qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? ¿Entraron? No. ¿Por qué? Se quedaron afuera. Porque no estaban preparadas, no tenían aceite. Y miren, hay peligro, hermanos, de distraernos y no prepararnos en lo esencial. Las insensatas no hicieron nada malo aparente, pero olvidaron lo esencial, no tenían aceite. Esto nos enseña que la iglesia puede estar entretenida con muchas cosas, con programas, con actividades, pero si la presencia del Espíritu Santo no está en la vida de las personas, significa que no hay salvación. ¿Por qué?
Porque quien ha aceptado a Jesucristo, como leíamos ya en Efesios 1:13, tiene al Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. ¿Sí? Es como alguien, hermanos, que empaca sus cosas para un viaje internacional, un viaje importante, pero olvida el pasaporte, puede estar listo, pero no lo está para entrar al país, para realizar el viaje. ¿Sí? Vemos que esto sucede, esta parábola, ahí en Mateo 25, nos habla acerca de que solamente las insensatas tomaron su lámpara, pero no se aseguraron de que hubiera aceite. No se aseguraron de que hubiera aceite. Vemos que las lámparas bien pudieran representar algo externo. ¿Sí? Hay creyentes de nombre, pero no de corazón, y es algo que nosotros debemos de analizar, de hacer ese análisis. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice acerca de si alguien es hijo de Dios o no, bueno, está ahí en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Así que nosotros, si profesamos ser hijos de Dios, pero si estamos negando a Dios con nuestros hechos, pues como que algo está mal, ¿no? ¿Sí? Y esto lo veíamos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo veíamos en la mañana. ¿Sí? Entonces como que algo no cuadra ahí, ¿o sí? ¿No? ¿Verdad? Entonces vemos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es importante, hermanos, que cada uno esté preparado con el aceite. Que cada uno de nosotros esté preparado con el aceite, que tenga el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? En nuestros corazones, porque esto es lo más importante. ¿Sí? Juan 15, 4 al 5, mire, nos habla acerca, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? La esencia de la vida cristiana es la comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo, pero es a través del Espíritu Santo que podemos tener comunión, ¿sí?, con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida. Y vemos que separados de Dios nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? No podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que habla en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sí? Es quien nos enseña todas las cosas. Y si no está en nuestra vida, entonces solamente está ahí la lámpara. ¿Sí? Solamente está ahí la lámpara. Es por eso que nosotros necesitamos autoevaluarnos, necesitamos ver en nuestra vida, examinarnos a nosotros mismos, porque como dije ya ahí,
apóstol Pablo diciéndole a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque aquí las parábolas que menciona el Señor Jesucristo, por ejemplo, ahí en Mateo 25, por ejemplo, la parábola de los talentos, nos está hablando de siervos, ¿sí? Nos está hablando de las 10 vírgenes que en apariencia todas eran iguales, y lo pudiéramos ver aquí. Estamos todos y en apariencia todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, pero cuando llegue el verdadero día, lamentablemente, hermanos, algunos el Señor les dirá, nunca os conocí. Nunca os conocí. Y es por eso, hermanos, que esto es algo que no se debe de dejar de predicar, el arrepentimiento, el perdón de pecados en la iglesia, así pues no haya personas nuevas en teoría, porque a veces, como dije ya, el conocimiento de Dios solamente está acá. No hemos conocido a Dios con nuestro corazón, ¿sí? Y es algo que siempre se debe predicar, porque esto nos dice que aún en la iglesia hay personas que no serán salvas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tomaron una decisión, ¿sí? Porque se engañaron así mismas diciendo yo soy salvo, pero realmente Cristo no estaba en sus vidas, el Espíritu Santo no moraba en sus corazones, ¿sí? Ahora vemos también la segunda verdad que nos enseña esta parábola, es que hay creyentes verdaderos, pero con lámparas apagándose. Mire, en el versículo 5 al versículo 9 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dad luz de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. ¿Sí? Vemos que hay creyentes verdaderos, pero con lámparas apagándose. Vemos en esta parábola que el esposo tardó en venir. ¿Qué sucedió? Según el versículo número 5. ¿Qué sucedió, hermanos? Todas se durmieron. Todas. ¿Sí? Aquí ya no está hablando de 5 y 5, está hablando de todas. Y es lo que sucede hoy en día. La iglesia ve que el esposo tarda en venir y empieza a cabecearse. Hasta que llega el punto en que duerme. Y esto es triste, hermanos. Esto es triste. Vemos que nuestro Dios no retarda su promesa, sino que Él está siendo paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en medio de eso, ¿qué está sucediendo? La iglesia está durmiendo. Dios está dando tiempo para que la iglesia se levante y vaya a predicar, porque Él no quiere que ninguno perezca, pero la iglesia, nuestro Señor todavía tarda en venir, entonces hay tiempo de disfrutar aquí. Y esto sucede lamentablemente, hermanos. Y miren, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es un evento único, ¿sí? Es decir, es un compromiso diario, ¿sí? Y ser lleno del Espíritu Santo no significa que usted se va a sentir alegre, que se va a sentir gozoso, que va a querer bailar, brincar, no, nada de eso, no. Sino que va a querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso
que Efesios 5:18 el apóstol Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque aunque las prudentes tenían aceite, el paso del tiempo hizo que su luz disminuyera, indicando que el aceite se gasta si no se renueva constantemente. Y se escuchó en la medianoche un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirle. Y vemos que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero se dieron cuenta las vírgenes insensatas que ellas no tenían aceite. ¿Sí? Y las otras se dieron cuenta que era necesario ¿qué? Rellenar de aceite. ¿Sí? Rellenar de aceite. Y la vida cristiana es una batalla diaria contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo que buscan apagar nuestra luz, que busca que hagamos lo que va en contra de la voluntad de Dios. Busca que el Espíritu Santo se vaya ahí apagando. Es por eso que Pablo también dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Sí? No apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque, como dije ya, el Espíritu Santo no se va. Si somos creyentes, pues si hemos creído en Jesucristo, si somos hijos de Dios, pues el Espíritu Santo no se va, pero sí podemos apagarlo. Mire, Gálatas 5:16, vayamos ahí, Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una batalla diaria contra la carne, contra el mundo, contra nuestro enemigo. ¿Sí? Santiago 4:7 y 8 también nos dice algo acerca de eso. Santiago 4:7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de noble ánimo, purificad vuestros corazones. Es algo diario, es un compromiso diario que nosotros debemos de hacer. El ver que si nuestra lámpara se está apagando, ¿qué debemos de hacer? Añadir más aceite, ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, se evidencia en el fruto visible. No es cuestión de emociones, sino de transformación permanente en el carácter, en las acciones. Es por eso que Gálatas 5, 22 y 23, que lo conocemos, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, se debe de manifestar en nuestra vida estas virtudes, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todo lo demás se debe de manifestar en nuestra vida. ¿Sí? De esa manera se va a notar si estamos siendo llenos del Espíritu Santo o no. ¿Cómo estamos, hermanos? El fruto del Espíritu es amor. Ama al Señor, ama a su prójimo, incluso ama a sus enemigos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, va a haber amor, gozo. ¿Hay gozo en nuestra vida? Debe de haberlo si estamos llenos del Espíritu Santo. Paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? La que solamente Cristo puede dar, que no importando las circunstancias adversas que pudieran venir, el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a sentir esa paz, ¿sí? Ese consuelo. Y se mencionan más, mansedumbre, paciencia, etc. Cuando la lámpara está llena, el creyente brilla incluso en medio de la adversidad. Y el creyente lleno del Espíritu vive sobrio, vigilante y activo. Es por eso que Primera de Pedro 5, 8 nos exhorta a estar sobrios y estar vigilantes, porque el enemigo anda buscando a quién devorar. Y no basta con no caer en pecado, ¿sí? Sino se requiere de una vigilancia activa, de andar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la
carne. ¿Sí? No solamente se trata, es que yo voy a tratar de no caer en pecado, también se trata de no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? De andar en el Espíritu. La llenura del Espíritu impulsa al servicio, a la oración, a la evangelización, a la perseverancia. Es por eso que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. ¿Sí? Colosenses 1:10, mire, Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? La llenura del Espíritu es a lo que nos impulsa, hermanos. Y esta segunda verdad nos dice que hay esa parábola, esta verdad que encontramos en esta parábola, es que hay creyentes verdaderos, pero con lámparas apagadas. Y la invitación de parte de nuestro Dios es para que cada día nosotros busquemos llenarnos del Espíritu Santo. Y que no seamos como esas 10 vírgenes que dijeron: el esposo tarda en venir, y bueno, empezaron a cabecearse. Y es por eso que primero los Tesalonicenses 5:6 dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque en la espera muchos descuidan su vida espiritual pensando que hay tiempo, ¿sí? Y la Biblia nos dice que necesitamos estar preparados, porque a la hora que no pensamos, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que nadie lo espere. ¿Sí? Vemos aquí que también las insensatas pidieron aceite, pero era tarde. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La fe no se presta, la salvación no se comparte por herencia, por imitación o por tradición. Sí. La fe no se presta. El que crea en Dios, el que haya creído a Jesucristo como mi Salvador, no me asegura que si Dios me permite tener hijos, mis hijos van a tener la salvación. Yo me voy a asegurar de compartirles, pero al final la decisión va a estar en ellos, ¿sí? Y es algo que no quiero que me malentienda. Yo necesito también estar hablándoles y diciéndoles, asegurarme de que ellos lleguen a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Pero por ejemplo, mi madre que está aquí, ella pues me compartió también de su fe, ¿sí? Pero al final la decisión fue ¿de quién? Mía, ¿sí? Porque la salvación no se comparte por herencia, ¿sí? Necesitan los que son padres hablarle a sus hijos, asegurarse de que ellos crezcan, que conozcan a Jesucristo como su Salvador, pero no es a través de la herencia o a través de la imitación, ¿sí? O por tradición. Lamentablemente, pues, por ejemplo, mi padre conocimiento tiene acerca, pero yo lo sé, es algo entre él y Dios, ¿sí? Yo igual le he dicho acerca de esto, que el conocimiento nos salva, porque él tiene conocimiento y ese conocimiento probablemente lo haya envanecido, pero es algo
hermanos, que es personal. Así que asegurémonos, cada uno de nosotros. Y sí, yo le digo, usted que tiene hijos, que tiene hijas, compártale de Jesucristo y asegúrese también de que le compartió de Cristo. ¿Sí? Y esto, hermanos, esta verdad es algo preocupante, que las lámparas se estén apagando, que muchos cristianos, muchos creyentes estén viviendo sin ser llenos del Espíritu Santo, que estén enfocados en otras cosas. Mire, yo lo he dicho y se lo digo a los jóvenes cada vez que tengo oportunidad en las reuniones de jóvenes. Dios no está peleado con que tengan metas, con que tengan sueños, pero el problema es que dejan a Dios fuera de sus planes. ¿Sí? Dios tampoco está peleado con las riquezas, no. Si Dios permite que tengan economía, pues gracias a Dios, pero el problema es que la raíz de los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero. Una vez teniéndolos, se vuelve un ídolo. Y yo se los digo a los jóvenes, Dios no es que no quiera que prosperes, pero Dios quiere realmente bendecirte, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero es triste ver cómo los jóvenes, por poner un ejemplo, no quieren ahorita nada de Dios. Y esto es algo que está sucediendo en todas las iglesias. ¿Sí? Y no solamente los jóvenes, sino también en algunos hermanos, ¿sí? Que poco a poco se van alejando y no se dan cuenta que la venida del Señor está cerca, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene y eso es inminente, esto va a suceder y estamos más cerca que nunca, hermanos. Estamos más cerca que nunca. Entrenábamos, no recuerdo si ahorita o en la mañana viene otra vez. Y realmente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ya viene. Ya viene. ¿Sí? No sé cuántos años, cuántos meses, cuántos días, pero nuestro Dios ya viene. No sé cuánto falta, pero nuestro Dios ya viene. Y la última verdad, hermanos, que podemos encontrar, probablemente haya más, pero quiero compartir esta con ustedes, es que cuando el esposo venga será demasiado tarde para prepararse. Cuando el esposo venga será demasiado tarde para prepararse. Es lo que nos enseña esta parábola. La venida de Cristo es segura, pero la hora es inesperada. Jesús advierte que nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso la iglesia debe de vivir preparada en todo momento. En Mateo 24, allí 36, ahí atrásito, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Recalca la incertidumbre del momento. Y Lucas 12, 35 al 40, miren, Lucas 12, 35 al 40 nos recalca la importancia de estar con las lámparas encendidas y listas para abrir al Señor en cualquier instante. Lucas 12, 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nos exhorta a estar con las lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, listos para abrir al Señor en cualquier instante, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene y no habrá tiempo para buscar aceite cuando ya suene la voz. Las vírgenes insensatas intentaron comprar aceite a último momento, pero la puerta se cerró. Y 2 Timoteo exhorta a predicar con urgencia porque el tiempo es corto, hermanos. 2 Timoteo 4:2 exhorta a predicar con urgencia. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, no se puede transferir, no se puede comprar. La comunión con Dios es personal y debe cultivarse desde temprano. ¿Sí? Vemos que cuando el esposo venga será demasiado tarde para prepararse. Será demasiado tarde para prepararse. Así que debemos asegurarnos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Debemos asegurarnos. Ahorita la salvación no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Sí? Pero hermanos, si usted se llega a quedar, bueno, pues aún hay oportunidad. ¿Sí? Pero le va a costar ¿qué? La vida. Le va a costar la vida. Así que aproveche ahorita que no cuesta nada y asegúrese de su salvación. Y si usted está seguro de su salvación, bueno, el creyente que tiene el Espíritu debe de examinar su vida y preguntarse, ¿está mi lámpara encendida? ¿Estoy produciendo fruto? ¿Estoy viviendo en obediencia? Filipenses 2:12-13 nos llama a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que debemos de trabajar para ganar nuestra salvación, no, sino que no debemos de descuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí? No debemos de descuidarla, no porque la vayamos a perder, sino porque ¿cómo vamos a descuidar algo que tiene tanto valor, hermanos? ¿Cómo vamos a descuidar algo? ¿Cómo vamos a estar viviendo, hermanos, de la misma manera cuando tenemos la salvación y esa salvación tuvo el precio más grande, la vida del Hijo de Dios? No podemos permitir que la rutina, hermanos, el desaliento, la distracción, apaguen la luz que Dios puso en nosotros. La llenura diaria, hermanos, del Espíritu es la fuente de poder, de gozo y de victoria contra el pecado y el mundo, hermanos. Quiero que me acompañen ahí a Romanos 8, 5-14. Ya estoy terminando, hermanos. Denme otra media hora. No es cierto. Ya estamos por concluir. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Pero el versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Mire, el apóstol Pablo es claro y dice, si es, ¿por qué? Porque está viendo la posibilidad de que más de algunos estén engañando. Y no quiero en esta tarde hacerlo dudar de su salvación, de ninguna manera, pero la palabra de Dios es clara, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues entonces debemos de vivir según el Espíritu. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu, pues no es de Dios. ¿Sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que la llenura diaria del Espíritu es la fuente de poder, de gozo y de victoria contra el pecado y contra el mundo. El Espíritu Santo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, mora en nosotros, pero ahora necesitamos ser llenos de Él para vivir conforme a la voluntad de Dios, viviendo una vida que le agrade a Él. Y la iglesia, hermanos, debe ser luz en medio de oscuridad, un testimonio vivo que espera la venida de Cristo con manos ocupadas. Con manos ocupadas, hermanos. No estar así solamente. No estar tampoco cabeceando. Ahí ya casi por dormir. También necesitamos estar con lámparas encendidas. Por último, hermanos, vayamos a Tito 2, 11 al 14. Quiero que demos lectura a esta postura. La palabra de Dios es clara y nos dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia debe ser luz en medio de esta oscuridad, debe ser testimonio vivo que espera la venida de Cristo. ¿Sí? Necesitamos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Porque nuestro Señor viene y vendrá la hora que nadie se imagina. Es por eso que la palabra de Dios nos invita a estar velando. La parábola de las 10 vírgenes no solamente es un llamado a la conversión, porque es un llamado a la conversión, pero también, hermanos, a la vigilancia continua, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Muchos pueden haber recibido a Cristo, pero no tienen una comunión diaria, una comunión rendida a Dios, y probablemente su lámpara se esté apagando, pero es momento de ser llenos del Espíritu Santo. Que cuando venga el esposo, nuestra lámpara esté encendida, que esté llena de aceite. El tiempo puede parecer largo, pero la venida del esposo es segura. Es segura. Eso sí, va a ser repentina, pero es segura. Y no esperemos al último momento para buscar aceite. No esperemos. No esperemos a estar, bueno, a que estén, porque yo no, a que estén en la gran tribulación, ¿sí? Para decir, ahora sí voy a buscar a Dios. Búsquenlo ahorita y asegúrense de su salvación ahorita, ¿sí? Vivamos en la presencia de Dios, llenos de su Espíritu. Seamos activos, seamos vigilantes. Cristo viene, hermano.
¿Estamos listos para recibirlo con nuestra lámpara encendida? Si no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo y de tener al Espíritu Santo en tu vida, hoy es el día de salvación. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador y recibe el aceite que enciende tu lámpara, el Espíritu Santo. Y si ya tienes el Espíritu Santo, pero sientes que tu luz se apaga, ven a Él con humildad, rinde tu vida a Él, busca la llenura diaria que renueva tu fuerza y que te mantiene vigilante, para que estés listo, para que estemos listos en ese día glorioso, en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Que Dios sea el que nos ayude, a no ser como esas vírgenes insensatas. Y también a siempre tener nuestra lámpara llena de aceite y ser luz, alumbrar a los demás, ¿sí? Porque somos luminares en medio de este mundo maligno y perverso. Que Dios nos ayude a todos. Eterno Dios, gracias por su palabra, Señor, que nos enseña acerca de que su venida es inminente, Señor. Sabemos que usted vendrá cuando menos lo esperen, Señor, lo esperemos. Pero, Señor, ayúdenos a ser vigilantes, a estar activos, Señor. Yo le ruego, Dios, que usted toque la vida de cada uno de mis hermanos. Usted conoce, Señor, a cada uno, Señor. Yo le ruego para que usted sea el que les ayude a tener, Señor, siempre sus lámparas encendidas, a tener sus lámparas llenas de aceite, Señor, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, como si hoy fuera el día de su venida, Señor. Ayúdenos a hacerlo, a no descuidarlo, Señor. Y si alguno, Señor, de los que se encuentran en este lugar, Señor, aún no está seguro de su salvación, yo le ruego, Dios, para que usted toque sus vidas, sus corazones, que su Espíritu Santo, Señor, sea el que les convence, Señor, y les traiga, Señor, a sus pies. Que, Señor, sea usted el que obre, Señor, en sus vidas y les haga tomar una decisión, Señor. Tal vez pudiera venir a sus mentes, Señor, que pudiera ser algo vergonzoso, Señor, el que después de tanto tiempo, Señor, no se asegura de su salvación, pero, Señor, es mejor pasar un momento de vergüenza, por así decirlo, Señor, a pasar la eternidad en el infierno. Yo le ruego, Dios, para que usted sea el que obre en la vida de cada uno de los hermanos, Señor, y de las personas, Señor, que están aquí, Señor, si aún no le conocen como Señor y Salvador, Señor. Pongo en sus manos, Señor, nuestra vida, ayúdenos en todo lo que hagamos y gracias por su palabra, Señor, que nos habla y sin lugar a duda penetra esa parte del alma, Señor. Gracias, Señor, y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.